Continuamos con nuestra transmisión. Ofrecemos las disculpas por la interrupción que tuvimos, pero estamos en el tema ¿quién es Satanás? Entonces decíamos que en algunas películas, algunas estampas, en algunos lo presentan de un modo con cachos, con cola, con una especie de tridente, y él jamás se nos puede presentar de este modo. Se nos puede presentar vestido de ángel de luz, presentándonos cosas atractivas o que parecieran atractivas, que parecieran buenas, engañándonos en la mente y en el corazón de muchas maneras. Se nos presentará a través de la discusión, la división en la familia, el desentendimiento de la pareja, la desatención a los hijos. Esos son sentimientos que vienen inspiradas, valga la redundancia, por ese espíritu del mal. Porque, como dice el mensaje que leemos, jamás descansa en hacer daño a lo que Dios ha dejado, a lo que Dios ha creado. Él sabe que su perdición es eterna, su condenación es eterna, y por tal quiere llevar a esta eternidad perdida a todos aquellos que nos consideramos o que creemos estar haciendo o luchando por hacer la voluntad del Señor. Por esa razón es que inició insidiando a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, engañándolos ante esta situación de la mentira, ante esta situación del engaño. Por eso es que Él no cesa, no descansa con su astucia, con su mentira, con sus tretas de perdición a la humanidad. Y aunque nosotros no nos rebelemos contra Dios por nuestros labios, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de comportar, con nuestra manera de vivir la vida de cada día, pues entonces nos estamos rebelando contra Dios, nos estamos rebelando contra Jesucristo el Señor, que vino a darnos vida en abundancia. El enemigo que tenemos, Satanás, es hacedor del pecado, y es su única finalidad y su único gusto hacer el pecado y hacer pecar a los hombres y hacer caer a los hombres para que se rebelen contra la voluntad de Dios. Él es el mal continuo en movimiento a las 24 horas del día. No descansa, es oscuridad. Y empieza muchas veces con signos pequeños. Es como el cáncer que empieza a manifestarse de la pequeñez y luego se convierte en una metástasis que nos inunda todo nuestro ser. Es así. Muchas veces nos hace renegar de la voluntad de Dios, nos hace renegar de lo que Dios ha permitido en nuestras vidas, y no entendemos y no descubrimos que Dios lo permite todo por bien nuestro, porque nos ama y porque no quiere que nos perdamos. Él ha hecho creer a muchos que para llegar al cielo no necesitamos el sufrimiento, no necesitamos la cruz y no necesitamos ese calvario del que Jesús se hizo acreedor por nuestra salvación. Y entonces muchos de nosotros pensamos o creemos que ya no necesitamos sufrir, que ya todo está pagado por Jesús y que nosotros no necesitamos sufrir. Así pensamos. Y
Esto nos hace buscar un cristianismo muchas veces cómodo, sin ofrecer pequeños sacrificios para unirnos a esa pasión dolorosa del Señor. Recordemos entonces que para poder caminar, para poder enfrentar esta situación del enemigo, porque ese espíritu maligno, para poder necesitamos el auxilio de María Santísima. No cabe en la vida de la Iglesia caminar dejando a un lado a nuestra Madre Santísima. Ya nos lo dice este texto. No podemos dejar de lado a María Santísima. María Santísima ha sido la criatura que innumerables veces ha derrotado al demonio, a Satanás, por su pureza, por su obediencia, por su fidelidad. Y por eso es la criatura que nuestro amado Señor Jesús quiso regalarnos como madre. Quiso entregarla como madre en aquella tarde de Calvario, para que nos oriente, para que nos guíe, para que nos guarde en su corazón inmaculado y en su manto virginal. Por eso debemos de estar siempre atentos a esa voz de María Santísima, a sus mensajes a la humanidad, que en todo momento está buscando el bien nuestro. Entonces no podemos enseñar eficacia, no podemos en nuestras pastorales, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, no podemos tener una eficacia en la catequesis si no orientamos a nuestros hermanos, a nuestros fieles, a nuestros amigos sobre esta situación del enemigo en la vida de cada cristiano, en la vida de cada persona. Tampoco podemos orientarlos si vamos haciendo de lado a la Madre del Redentor, porque muchas veces la mencionamos como así de paso, cuando el papel de María Santísima es sumamente importante y urgente en la humanidad. Es completamente de primera necesidad en la humanidad, en la vida de nosotros como cristianos, como católicos, como creyentes. Por eso es bien necesaria la presencia de María y la figura de María en la vida de la Iglesia, en la vida de todo aquel que se declara cristiano, amigo de Jesús, hermano de Jesús. Ya lo vemos en aquella tarde de Calvario, que el apóstol San Juan, el apóstol más joven, se la lleva a su casa. Y algunos creen que se la llevó para cuidar de ella. No, fue al contrario. Fue María Santísima que cuidó de los apóstoles. Por ahí hay un libro que se llama El Evangelio Secreto de la Virgen María. Claro, son libros apócrifos, pero tienen muchas cosas que concuerdan con la tradición, con la revelación. Y María Santísima ocupa un papel importantísimo en la vida eclesiástica, en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, en la vida de matrimonio, en la vida de los jóvenes, sobre todo en los jóvenes, de la mano con María, pueden llegar a alcanzar mucha santidad. Por eso encomendemos a nuestros jóvenes al corazón inmaculado de María. Pidamos por nuestros jovencitos de las diferentes pastorales juveniles, porque ellos necesitan ese favor de la Virgen María. Bien, sigamos con la lectura. Satanás, el implacable enemigo. Dice acá: Satanás es también el enemigo por excelencia de la Virgen Santísima. Y el Señor, revelando este mensaje, le dice: ¿qué pastoral puede hacer tantos sacerdotes que no tienen una fuerte e iluminada devoción a mi madre y suya?
o que no creen en estas realidades o bien las creen de modo confuso. Toda acción pastoral de cualquier fuerza, de cualquier naturaleza, es infecunda si no se apoya en los fundamentos de la fe. Oh hijo mío, cuántos se han alejado del camino maestro, recto y seguro. Si se leyera el Evangelio, o mejor aún, si el Evangelio fuera objeto de seria meditación e imitación, se encontraría la luz necesaria para volver a llevar a mis obispos, a mis sacerdotes, al camino en el que no se pierden. Parábolas, hechos y enseñanzas sobre este punto tan importante son tan numerosas que la duda, por tanto, no debería rozar el ánimo de nadie. En cambio, tú mismo ves cómo van las cosas. Hijo, reza y repara. No te avergüences de rogar almas buenas, la limosna de oraciones y reparaciones. Déjales decir, no ven, no comprenden. El amor que me traigas sea tan grande que cualquier otra cosa o juicio en relación tuya se disuelve en la nada. Observa los juicios humanos como pompas de jabón. ¿Qué puede hacerse una pompa de jabón? ¿Y qué puede hacer los juicios de los que no creen? Te bendigo, hijo. Bien, meditemos esta última parte. Dice, hijo mío, cuántos se han alejado del camino maestro, recto y seguro. Si se leyera el Evangelio, o mejor aún, si el Evangelio fuera objeto de seria meditación e imitación, se encontraría la luz necesaria para volver a llevar a mis obispos, a mis sacerdotes, al camino del que no se pierden. Queridos hermanos, como lo hemos dicho en otras oportunidades, necesitamos dejar de ser católicos o cristianos de nombre o de palabra. Debemos de traer la acción del Evangelio a nuestra vida y encontrarnos con Jesús el Señor en cada momento de nuestra existencia. Como dice este mensaje, necesitamos rezar mucho por los obispos, por los sacerdotes, para que se mantengan firmes en su vocación a la que fueron llamados. ¿Cuántos de ellos han muerto perseguidos en estos tiempos de tribulación que vivimos? Y habrán estado preparados, habrán estado listos para dejar este mundo. Solo ellos lo saben. Por eso nosotros debemos de pedir constantemente la luz del Señor. Debemos de rezar constantemente por nuestros sacerdotes para que el Espíritu Santo los impulse a santificarse cada día más y a gastarse en esta vida consumidos como se gastó Jesús el Señor. Sacrificarse por nosotros, ofrecerse por nosotros en cada Eucaristía. Debemos de rezar mucho por nuestros sacerdotes. Hay muchas parábolas en la palabra de Dios y enseñanzas numerosas, pero muchas veces se razonan con la mente humana y no con el espíritu. Y muchas veces se nos transmite esta doctrina equivocada. Hay tantas cosas que están haciendo daño en la iglesia y hay tanta oposición a la verdadera doctrina y auténtica doctrina. El mensaje dice, hijo, reza y repara, no te avergüences de rogar a almas buenas la limosna de oraciones y reparación. Tenemos la obligación como fieles católicos de rezar por nuestros queridos obispos y sacerdotes y por nuestros hermanos en la fe. Porque como dice al principio de esta meditación que hemos compartido, el demonio no descansa, el demonio se disfraza, el demonio utiliza cualquier pequeña fisura para dañar la familia,
para dañar los hogares, para dañar las conciencias de los jóvenes, para dañar las conciencias de los niños. Debemos de orar sin cesar. Y muchas veces somos nosotros el que le aumentamos el poder a este enemigo común que tenemos, porque él por sí solo no tiene poder. Somos nosotros los que le damos el poder cuando le decimos directa o indirectamente: aquí está mi vida, aquí está mi alma, manéjala tú como tú quieras, y nos opone a Dios y nos pone en contra de Dios. Por eso, entre unos y otros, pidamos oración, recemos por la iglesia. Hay tantas doctrinas en el interior de la iglesia que, como dice una meditación que se hace en los cenáculos, esos errores en el interior de la iglesia están apartando a los fieles de la verdadera fe. Decía hace muchos años el cardenal Gregorio Rosa Chávez, decía el cardenal en una Santa Eucaristía en la cripta de la Catedral Metropolitana. Dijo una vez: es que los fieles no se desaniman ni se van de la iglesia por testimonios de otros laicos. Decía él, los fieles se van de la iglesia y se desaniman y desertan muchas veces por el mal testimonio y el maltrato de nosotros como sacerdotes. Así decía el señor cardenal en aquel momento. Entonces nosotros debemos de rezar para que el demonio no meta sentimientos negativos en el corazón de nuestros sacerdotes. El demonio siempre quiere dañar la cabeza del hogar, la cabeza de la iglesia, la cabeza de la familia, la cabeza de una institución religiosa, la cabeza de una institución de gobierno. Siempre busca dañar la cabeza, porque dañando la cabeza daña el cuerpo. Debemos de rezar mucho y ofrecer nuestros pequeños sacrificios. Antes se hablaba mucho del ayuno, hoy solo se habla, si es el caso que se habla, solo en la Cuaresma o en la Semana Santa. Hace muchos años la Santísima Virgen daba un mensaje donde decía que todos los viernes del año era bueno ayunar por la conversión de la humanidad, que los días martes era día de abstinencia también por la conversión de la humanidad. Aquí en El Salvador, en el año de 1982-83, por allí, hubo un lugar de aparición que hasta este momento se mantiene por gracia de Dios y favor de María Santísima, porque fue muy atacado y quiso hasta ser clausurado por las autoridades eclesiásticas de aquel lugar de donde sucedió los hechos de aparición. Yo personalmente soy testigo auténtico de la presencia mariana en ese lugar. Soy testigo, y si yo dijera que es mentira, pues me volvería en un vulgar y sucio mentiroso, me volvería en un vulgar y sucio emisario del demonio si yo negara la presencia de la Virgen Santísima, que se apareció como Nuestra Señora de la Paz, Reina de la Paz, en ese lugar. En ese lugar, hace muchos años, cuando aquí en El Salvador empezábamos a sufrir los estragos de la guerra civil que hubo, que dejó tantos muertos, la Santísima Virgen en esa vigilia, en esa noche, dio un mensaje y dijo: hijos míos, lo voy a decir tal cual lo dijo la Virgen: hijos míos, hijitos míos, escuchad la voz de vuestra madre. Faltan horas, faltan momentos para que la sangre corra en este país. Preparaos con víveres, preparaos con lo necesario y guardaos en vuestros hogares. Mi protección
estará con ustedes. Eso lo dijo la Santísima Virgen en agosto, 18 de agosto del año 89. Fue el mensaje entre el 18 de agosto y el 18 de septiembre del 89. A los 2 meses sucede aquí en el país una situación de conflicto entre los ejércitos y la guerrilla que se llamaba en aquel momento, que se llamaba la ofensiva hasta el tope, a donde pasamos por bajo de los colchones, porque hicimos búnker así con colchones, porque las balas pasaban por los techos de nuestros hogares. Yo tenía aproximadamente 22 años, hoy tengo 52, y cada vez que recuerdo, cada vez que me traslado a ese momento, a ese mensaje, a esa experiencia, mi corazón vuelve a estremecerse de la misma manera. La Virgen dijo en aquel momento: usen sacramentales, busquen sus parroquias y para que les bendigan agua y rieguen agua bendita en sus hogares. Nos dijo la Virgen muchas cosas en aquel lugar. Cuando aquel lugar fue descubierto por las autoridades, algunas eclesiásticas de aquel cantón, de aquella vereda donde sucedió, empezó la persecución. Empezó a negarse que eran reales esas apariciones. Tanto que fue así que vinieron, más bien dicho, unas personas que habían estado en Medjugorje en una vigilia y llegaron a ese lugar. Y ellas dijeron que lo mismo que estaba sucediendo en ese lugar sucedía en Medjugorje y que no había duda que era la presencia de la Madre de Dios. Y así, hasta este momento, en ese lugarcito todavía hay almas que se reúnen y rezan el Santo Rosario, porque ahí no se hacía ninguna obra de magia y ninguna tanta cosa, sino que solo rezar el Rosario continuamente. Allí sanaron, muchos sanaron. Mi papá es uno que sanó, que había quedado ciego, y ahí sanó del alcoholismo. Más de 20 años de alcohol empedernido. Por la gracia de María Santísima, por el favor de Dios y la gracia de ella, mi padre sanó del alcohol. Somos testigos de que la Virgen María no está enterrada, como dicen muchos mentirosos. Somos testigos que María Santísima está a la derecha de su Hijo y reinan en el cielo, y que se hace presente en nuestras vidas para guiarnos por el camino del amor, porque ella es la opuesta a la serpiente, ella es la opuesta al dragón infernal, y por eso el dragón infernal va a buscar hacernos daño, y por eso debemos de rezar unos por otros, por eso debemos de estar cerca de María Santísima con el rosario de cada día. Este monseñor que nos ha relatado este mensaje y que hemos estado leyendo, no esta parte última es un breve testimonio que les doy yo, como orgulloso de decirle mamá a la Virgen María y de sentirme que soy mariano, aunque no soy santo, tengo grandes errores, grandes pecados, grandes defectos, soy quizás lo peor, pero trato cada día de luchar por alcanzar la santidad. Entonces este obispo que nos ha relatado esto que hemos leído, nos advierte sobre este mensaje que le dio el Señor Jesús, donde le dice que nos invite
a orar por los sacerdotes, a orar y a no enjuiciar por nadie, sino que solamente abandonarnos en la oración y en la oración, porque la oración todo lo puede y todo lo disuelve. Queridos hermanos, no quiero finalizar esta transmisión de este mensaje sin antes relatarles que durante esos 4 o 5 días que pasamos bajo la cama, bajo los colchones por las balas y todo lo que sucedió, en casa solo teníamos un depósito de aquellos depósitos que a veces guardamos en el congelador o en la nevera, depósito pues que pequeñito, que no le cabe más quizás de 1 o 2 libras de frijolitos para congelar. Y nada más había eso en casa, y habían 2 huevos duros que bien los recuerdo. Y lo más bello es que de ese trastecito comimos los 5 días mi papá, mi mamá, mi hermano, que en paz descanse, mi abuelita y yo. Todos los días comíamos de ese trastecito, y comíamos bastante porque no habían tortillas, no había pan, solo comidita. Y los 5 días comimos, y el traste nunca se desvació. Y los huevitos, como que ahí nacían, nunca se acabaron. Los automóviles que quedaron en la calle fueron destrozados por las balas, ocupados como barreras donde se resguardaban los que estaban en ese fuego cruzado y donde los que se atacaban unos con otros. El carro de mi papá en la calle, el coche, y no le pasó ni un rasguño. Era la mano de la Virgen, era el manto de la Virgen. Por eso, a ti que me escuchas, yo te digo, Jesús el Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor, nos dejó a su mamá, nos la dio como madre, para que ella cuide de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es tomarnos de su mano y decirle: quiero ser tu hijo, quiero ser tuyo, quiero que me cuides, quiero caminar contigo. Este ha sido el mensaje de este día en el espacio de la Virgen. Perdonen el alargue, pero no podía callarme esto. La transmisión creo que está en 2 partes. La primera parte es poca y la segunda es esta que estamos terminando, porque el demonio siempre se entromete en las transmisiones para dañarnos. Pero hay que luchar, hay que ser tercos, hay que ser testarudos, hay que ser necios para transmitir y proclamar el mensaje del Señor. Saludemos a ese corazón amorosísimo de María y digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabados sean los sagrados corazones de Jesús y de María, por siempre sean alabados. Muchas gracias, hermanos, por haber compartido conmigo, por haber estado allí. Le pido a la Virgen que extienda su mano, su manita y su manto sobre aquellos que van a escuchar esta transmisión, sobre los que la están escuchando y sobre todo por los enfermitos que están presentes. Que extienda su mano purísima y sanadora, llena del amor de Dios, sobre esa enfermedad de mi hermana que adolece, y que pronto pueda dar el testimonio de las maravillas que Dios hace a través de su Santísima Madre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen día en el Señor. Les invito a que más tarde recemos el cenáculo. Y los que quieran algún misterio, compartirlo conmigo, llevarlo conmigo, se comunican a mi WhatsApp. Feliz día en el Señor.